Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestros pequeños ejemplos, cápsulas, cortos, trailer, sobre cómo la inteligencia artificial generativa es una gran posibilidad, herramienta que va a ser de una enorme ayuda en el mundo jurídico y en particular en México, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura Federal, en tribunales, en la Suprema Corte, en todos aquellos organismos que ofrecen justicia, que ahora gracias a la firma electrónica que ha instrumentado el gobierno federal para el intercambio de documentos jurídicos con validez jurídica, esto es realmente una oportunidad im- importantísima para aplicar tecnología. Entonces, en la cápsula anterior solamente mostramos un ejemplo que ahorita se los voy a volver a mostrar muy rápidamente. Como les decía, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo vamos a poder usar los LLM, las que yo llamo bibliotecas de Alejandría vectorizadas para meter cualquier documento electrónico en formato vectorial, y una vez que se está en formato vectorial, en los LLM podemos solicitar. Y así de esta forma, hoy vamos a mostrar la segunda parte de cómo en este momento usamos un LLM realmente de gran dimensiones, como son el Java, el Llama 2, Mistral y otros muchos que ahora se pueden utilizar de forma local, pero la ventaja de esto es que el LLM que ha sido publicado se obtiene, se instala en una PC local, en una máquina que debe tener características importantes de procesamiento como GPUs, ¿no? Pero en el momento que les voy a mostrar, tengo una pequeña máquina Mac con 8 gigas de RAM, 8 procesadores Core y 8 GPUs. Es una máquina pequeña, local, laptop, pequeñita, pero funciona. Entonces aquí tenemos ya instalado el código Oyama, que es el que permite hacer las cosas en local. Y después leemos, como dijimos, un documento jurídico sencillo que en particular es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La analizamos, sacamos sus elementos. Aquí está la Constitución, que tiene 361 páginas. Aquí está. Leemos el texto en PDF con una herramienta que se llama PIMU PDF, que está al alcance ya de cualquier programador, y eso es una de las herramientas indispensables para hacer cosas con PDFs. Un lector de PDFs, hay muchos, yo recomiendo el PIMU. Después se sacan los pedazos. Ahorita en este contexto usé una técnica muy sencilla, la es sacar por cadenas, segmentar por cadenas. Aquí le puse nada más de 500, es muy sencillo. Ahorita nada más era para mostrar no el proceso productivo real, sino nada más cómo conecto un LM de gran alcance, como son Llama 2, Llama y todas estas, pero en local, sin salir de una PC, con recursos muy limitados, y funciona muy bien. Es el flujo, no es, genero los vectores con la base de datos vectorial Chroma, etcétera. Después le hago una pregunta, por ejemplo, la pregunta que hice: ¿cuáles son los artículos que se refieren al Poder Judicial? Eso se lo pregunto a la Constitución. Entonces, usando el modelo Llama 2, como aquí lo estoy mostrando, ¿sí? Que estoy usando el modelo Llama 2 y una tecnología de extracción para preguntas y respuestas que se llama Retrieval Q&A. Todo esto son documentos y bibliotecas que existen ya, que están al alcance de cualquier persona. Es un código abierto. Y lo interesante de esto es que esto está al alcance ya de cualquier institución. Entonces, si yo le pregunto esto, me responde aquí en una cuestión muy sencilla, como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Aquí le puse: ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer la pregunta?". Me dijo: aquí está. Me respondió, y tardó 8, 7, pongámosle 10 segundos.
Imagínense lo que podemos hacer si yo lo tengo esto en una máquina poderosa. Y me dice, los artículos que se refieren al Poder Judicial incluyen el artículo 102 que trata sobre la independencia de los magistrados, etcétera, etcétera. No lo voy a leer todo, pero es muy sencillo, nada más la primera respuesta es rápido. Y ya después puedo en otro contexto, pues sacar este resultado y mostrar, por ejemplo, el artículo 102 y el artículo 91 que me platica, y acá lo podemos mostrar, no es el caso de esta cápsula, ¿no? La siguiente voy a mostrar otra estructura con el mismo código, es decir, con el mismo código para extracción de información importante en el PDF, PIMU PDF, con el mismo código de generación de un sistema local con LLM realmente muy importantes como son Llama 2, Mistral, Gema o todos los que ahora ya se pueden utilizar, pero en forma local. Y con eso ya después vamos a mostrar que esto abre un nuevo horizonte para las aplicaciones, porque, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, en los tribunales, en la Suprema Corte, en todos los elementos, en los despachos. ¿De qué se trata? Pues son documentos estratégicos, privados, que no podemos sacar porque hay leyes importantes de confidencialidad y de secrecía y el debido proceso y todos los elementos que son muy atinados del mundo jurídico. Si sacamos los datos de esos expedientes fuera del ámbito local, ya estamos poniendo en riesgo la parte jurídica. Y esto es lo que creo que es importante entender. Ahora vamos a seguir otro contexto que seguimos la estructura. Eh, Continuando con nuestro ejemplo, eh, tenemos otro cuaderno, un pedazo de código sencillo donde leemos en la Constitución, sacamos los textos de cada artículo y después con esto aquí vamos a mostrarlo, leemos, vamos a hacer para el Código Fiscal, Código Civil, la ley, el IVA, muchos ahorita, y ahorita, bueno, lo voy a mostrar. Se tiene que indicar eventualmente cuáles son los elementos interesantes de ese código, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre el título de encabezado, algunos elementos para segmentar correctamente, después de que ya le damos los parámetros de la ley, porque lo podemos detectar, pero ahorita no quiero entrar en ese detalle. Y después sacamos los artículos y leemos, como decía antes, el documento, y ya después de que lo leemos, sacamos los artículos, sacamos los textos y genero un archivo por cada artículo, como lo muestra este cuaderno. No entro en detalle, esto es parte de lo que ofrecemos en nuestros talleres. Y aquí ya pasamos el primer artículo, el segundo, por ejemplo, tenemos un directorio donde guardamos todos los textos, ¿no? Aquí está el artículo, le ponemos la sigla del nombre simbólico, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, TXT, y así tenemos, como se puede observar, 136 artículos. También generamos la versión JSON de eso para tener todo perfectamente estructurado, ¿sí? Y tenemos 136 JSON. Etcétera, etcétera. Una vez que tenemos todos esos elementos, la siguiente fase es meterlo a la bóveda. Entonces aquí ya vamos a hacer, aquí está la constitución y preparamos nuestros elementos, qué tipo de vectorizador, cuál es la base de datos vectorial que vamos a usar, mm, etcétera, ¿no? Entonces ya metemos todos los elementos aquí, cuál es el LM que vamos a usar. Ahorita vamos a usar un LM que se llama Java, ¿sí? Que tiene 4.7 gigas y que lo bajamos, obviamente, previamente a ejecución del código, ¿no? Entonces ya tenemos aquí, preparamos nuestro ambiente con Llama, decimos que vamos a usar un mecanismo
de extracción para hacer un sistema de preguntas y de respuestas, se llama Retrieval Q&A, y ya después le preguntamos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que le hicimos es, ¿cuáles son los artículos que se refieren al Poder Judicial? Se lo mandamos a preguntar a nuestro LLM y aquí nos responde rápidamente. Como ustedes pueden ver, aquí está el tiempo que tardó mi máquina, que es muy pequeñita. Aquí está la consulta, aquí está. Y aquí me dice que tardó 34 segundos en una máquina pequeña, 8 gigas, 8 cores. Es una Mac laptop, primer modelo, 8 gigas, 8 cores, 8 GPUs. Y aquí me dice que en 34 segundos hizo la consulta y me dice a la respuesta a la pregunta que le hice, que cuáles son los artículos que se refieren al Poder Judicial dentro de este archivo. Podemos después preguntárselo a todas las leyes. Y me dice, los artículos que se refieren al Poder Judicial son el artículo 123, 125, 20, no voy a leer todo eso, pero aquí está. Y después ya puedo sacar solamente el texto de la respuesta, aquí está, y ya después con ese texto, pues puedo, con técnicas sencillas de expresiones regulares o usando espacio o tanza, lo que ustedes quieran, sacar donde están mencionados los artículos. Por ejemplo, aquí me dijo que el 25, y pues voy y busco el 25 y aquí lo tenemos, y después el 20 también, y aquí está todo lo que saca el artículo 20, el 14, y como ustedes pueden observar, realmente hizo un súper trabajo este código, y es muy sencillo, y todo, y con todo y comentarios, y esto tiene 100 celdas, del cuaderno Júpiter, pero en este cuaderno Júpiter hacemos muchísimas cosas, estamos haciendo depuración, viendo paso a paso qué hace para entenderlo. Y así, de esta forma, vamos a hacerlo pues para muchas leyes, el Código Federal, el penal, la ley del IVA, la ley de adquisiciones, la ley de seguro social, etcétera. Cualquiera de las leyes que ustedes quieran saber, que están por ejemplo, en este sitio, que es el sitio donde se pueden obtener todas las leyes al momento, pues aquí podemos bajar cualquiera de estas y poder sacar lo mismo. Y la idea es, por ejemplo, en un proyecto ya institucional con financiamiento, pues tendríamos que meter para estas 312 documentos, más aparte de todo lo que es el diario oficial, estas bóvedas para construir, ¿no?, una biblioteca de Alejandría vectorizada de las leyes fundamentales. Y ya después tendríamos que meter, pues, para los expedientes, igual todo esto, pero eso ya es un trabajo, pues, ya de largo alcance, y eso es lo que precisamente, pues, quisiéramos en un momento dado poder ser y hacer sinergia con los desarrolladores y todo el grupo de personas interesadas en que, como siempre se dice, que la justicia sea expedita, etcétera, y con herramientas y datos abiertos y de código abierto, pues instituciones que imparten justicia, pues pueden tener una gran ayuda con la inteligencia artificial generativa para un bien social. Y esto es lo que quiero compartir, y vamos a seguir haciendo otras cápsulas. Otra que vamos a hacer, cómo hacemos resúmenes, cómo aplicamos, si ustedes han visto las herramientas poderosísimas de ChatGPT, y hoy en el mercado hay muchísimas, como Jumata, como Chat PDF, etcétera, que todas lamentablemente no se aplican en el mundo jurídico, porque todas esas herramientas suben los documentos a los LM privados, como los que ofrecen los grandes proveedores, que además que cuesta por cada segmento, pero sale, y el problema no es el costo, sino que la información sale del ámbito jurídico, y como son documentos importantes que tienen que guardar cierta confidencialidad por muchos elementos, pues entonces esos
conjuntos de herramientas, pues lamentablemente en el mundo jurídico no aplica. Y esto, con estas pequeñas cápsulas, queremos demostrar que sí es posible en forma local, pero eso tiene que ser un proyecto interesante para poder hacerlo de manera sistematizada y completa. Pues esto es todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.